Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi familia, estudiante de mi familia. Hoy les tengo una muy buena historia que sé que le va a interesar. No sé si ustedes conocen la anatofobia. La anatofobia es una enfermedad que tienen algunas personas que no toleran la oscuridad. Es decir, no pueden dormir con la luz apagada, porque el miedo que sienten es terrible. Tienen que dormir con la luz encendida. No pueden estar donde hay oscuridad. Pues la historia que les voy a contar en esta noche es una historia natal de México. Tal vez ustedes la han escuchado, la historia de Nachito. Es un pequeño que, para ser exacto, en el mayo del 1882 falleció, por la cual se quedó encerrado en una habitación totalmente con oscuridad. Una habitación sin nada de luz, la cual este pequeño niño que sufría de esta enfermedad, de temerle a la oscuridad, falleció. Al estar las luces apagadas en el sitio donde quedó encerrado, encontraron las paredes arañadas, las puertas arañadas, porque se quedó en total oscuridad. Ahí fue cuando Nachito, ese es su nombre de cariño, para ser exacto, en 1882, conocido como su nombre de cariño, Nachito, fue encontrado muerto en una zona muy oscura, porque él sufría de anetofobia. Para los que no saben, la anetofobia es una enfermedad la cual no pueden estar sin ningún tipo de luz. Por eso los padres siempre trataban de tenerle a Nachito algo encendido, una vela, una antorcha, cualquier cosa que tuviera luz, en con tal que tuviera luz, para que no se asustara. Pues después de la muerte de Nachito, Nachito fue llevado y sepultado en la tumba de Belén de la Ciudad de México. Y ahí fue donde aparecieron los sucesos. El sepultor encontró en otros países la caja donde estaba el pequeño, alias Nachito, le encontró fuera, como si el ataúd lo hubieran sacado. Entonces, la anetofobia es una enfermedad la cual la persona le tiene mucho miedo a la oscuridad. Esta es la enfermedad que tenía el pequeño Nachito, la cual murió porque se quedó cerrado en una habitación sin luz.
fue totalmente un accidente, se quedó sin luz en esa habitación, por lo cual no pudo salir. Lloró, gritó, arañó la puerta, las paredes, hasta que se le salieron las uñas. Se le salieron las uñas de tanto arañar la puerta y la pared. Pero el pequeño no pudo salir. Y ahí fue cuando falleció. Y aquí es cuando comienza esta historia. Al otro día organizan el sepulcro de este pequeño y toda la familia van y entierran el pequeño niño en el panteón de Belén. Lo entierran, se despiden y toda la familia se va. Al otro día por la mañana, el que atiende el cementerio encontró el ataúd arriba de la tierra, como si lo hubiesen sacado. Pero no. Cuando llamaron a sus familiares para contarle que si había pasado algún tipo de percance o habían olvidado al pequeño Nachito, le dijeron que no, que lo habían enterrado ayer. Pero no fue así. Lamentablemente, sí lo habían enterrado. Pues llamaron los trabajadores que trabajan en el cementerio y volvieron a enterrar a Nachito nuevamente. El segundo día pasa la misma situación. El tercer día, la misma situación. El ataúd está arriba. Parece que Nachito no quería estar 7 metros bajo tierra en la total oscuridad, por la cual siempre salía para arriba la caja de este pequeño. Pues los padres hablaron con la alcaldía y el sindicato del Panteón de Belén en la Ciudad de México para hacerle un mausoleo a Nachito y poner el ataúd arriba, para que así Nachito tenga siempre luz a su alrededor y no esté pasando ese tipo de percance que estaba sucediendo por 10 días corridos. Pues sí, le otorgaron el permiso y ahí las personas le cogió a Nachito, un niño muy querido de la comunidad, le cogió más cariño y empezaron a llevarle juguetes, pelotas, carritos, enciendo todo tipo de juguetes, hasta que hoy en día no cabe ningún juguete en la tumba de Nachito. Incluso hay personas que lo han visto y lo ven jugando, y principalmente con las personas que más juegan son con las mujeres. Dicen mujeres que Nachito le ha quitado aretes y se lo lleva, los aretes desaparecen. Y cuando las mujeres van, o las personas, niñas, pero principalmente mujeres, cuando van a la tumba de Nachito, encuentran el arete arriba de la tumba. Esto es algo muy conmovedor. Quiero que tú me dejes en los comentarios, tú siendo mujer o hombre y use aretes y te pase algo así parecido, ¿qué tú harías? Quiero que me lo dejes acá en los comentarios.
Pues seguimos la historia de este pequeño. Entonces, él es un niño que se la pasa haciendo travesuras, corriendo en todo el cementerio, corriendo por todas las tumbas, aparecen pelotas, carritos, todo tipo de juegos por todo el cementerio regado. Eso sí, hay algo que no le gusta a Nachito. No le gusta que le toquen sus juguetes. No, para nada. Hay personas que se han llevado un juguete de Nachito y no han podido dormir, no han podido estar tranquilos. Lo ven y le empieza a hacer travesura en la casa y le empieza a hacer cosas hasta que tienen que llevar el juguete de nuevo a la tumba de Nachito. Cuando la persona lleva el juguete a la tumba de Nachito, fue ahí el pequeño niño lo deja tranquilo. Esto es algo de ver para creer, pero así es, mis televidentes, amigos, internautas. Este cementerio es visitado por miles de personas en la Ciudad de México, pero la de Nachito es una de las más visitadas y una de las más narradas en este cementerio. Si quieres que te cuente una historia de terror, deja tus comentarios acá abajo y yo mismo me encargaré de hacerle otra historia de terror. Quiero que recuerden, amigos televidentes y tecnonautas, que estamos en diferentes tipos de podcasts. Estas historias las pueden escuchar mientras van conduciendo o pueden estar haciendo cualquier cosa que le impide ver su teléfono, le impida ver la televisión, le impida ver cualquier cosa. Para eso, Stream TV Family se ha encargado de abrir diferentes tipos de radio, diferentes tipos de podcasts, para que ustedes nos puedan escuchar. Aquí abajo le dejo la lista de los podcasts para que entren y escuchen este tipo de historias, al igual que las otras. Los esperamos en Spotify, Apple Podcasts, Castbox, iVoox, y otros podcasts más que están pendientes en las redes sociales. Este cementerio es muy famoso en México, el Panteón de Belén. Es uno de los cementerios más visitados en la Ciudad de México y con más historias. De todos los cementerios que hay en México, el Panteón de Belén es el más visitado y con más leyendas de terror que puede tener otro cementerio. Aquí le habló Lois Rodríguez de parte de Stream TV Family, Noches de Terror. Hasta luego.